materiales. La extracción de materiales implica sacar o extraer arena, cal, greda del predio ajeno. Esas son las rústicas. Ahora vamos con las urbanas. Las urbanas tienen siempre que ver con las servidumbres que implican la construcción. Por eso lo urbano no implica solamente que estén ubicados en la ciudad, sino implican de terrenos o predios urbanizables que sean susceptibles de construir. Por eso las servidumbres urbanas estamos hablando de la de luz, servitus altius non tolendi, es decir, la servidumbre de luz es impedir que el predio vecino sobreeleve lo edificado. O sea, no puede hacer nuevos pisos porque le quita la luz al vecino. Eso se llama la servidumbre de luz. Esta imposición de la servidumbre de luz de un predio frente a otro quiere decir que es una obligación de no hacer, como lo vamos a ver ahora. Está la otra que es la servidumbre de vista. Servitus ne luminibus officiatur. ¿Qué significa eso? Es evitar abrir ventanas hacia el predio vecino porque le quita la intimidad. Entonces, eso es una servidumbre de vista. También es una obligación de no hacer. Servitus ne luminibus officiatur. Esta otra, que es la gotera de tejado, que es la servitus stellicidi. ¿Qué significa eso? Es dejar caer aguas lluvias sobre el predio vecino sin encauzarlas, sino simplemente la gotera cae al predio vecino porque el tejado sobrepasa el lindero. Eso es una servidumbre de gotera de tejado. Bueno, hay otra que es la servidumbre, la servitus fluminis, que es con la conducción por canaletas de las aguas lluvias para ser evacuadas en el predio vecino. Está la servitus cloaca, que es la conducción de aguas negras, aguas residuales, que es el desagüe de esas aguas para hacerlas pasar por el predio vecino con el fin de ser evacuadas. No es que se evacúen en el predio vecino, pero sí es pasar por el predio vecino para evacuarlas. La servitus cloaca. Está la de permitir vigas o apoyo en construcción ajena. Esa es la servitus tigni inmitendi. Permitir la construcción de vigas o soporte o apoyo en la construcción ajena. Y está la servitus procidendi, que es proyectar voladizos o balcones sobre el predio ajeno sin apoyarse en él. Simplemente es traspasar el lindero por el espacio aéreo del otro predio. Eso es la servitus procidendi. Proyectar voladizos o balcones sobre el predio ajeno. Todo lo que tiene que ver con servidumbres urbanas, como su nombre lo indica, hace referencia a los predios de construcción, predios que admiten elevar pisos. Por eso la diferencia contra una servidumbre rústica o rural. Vamos a hablar ahora sobre la enfiteusis y la superficie. Cuando hablamos de las formas de propiedad, veíamos 4 formas de propiedad. Recordemos que son la propiedad quiritaria, conforme al derecho quiritario, la propiedad bonitaria, que está señalada o establecida conforme al derecho pretoriano, la propiedad provincial, que es la propiedad del Estado sobre predios que son provinciales, y eso es lo que se llama lager publicus. Son predios que el Estado le da a los particulares para que estos particulares los exploten y a su vez pues les pagan una especie de arrendamiento, y eso es lo que se llama la enfiteusis y la superficie. O sea, hago la relación porque la enfiteusis y superficie en un principio nacieron del ager publicus, es decir, de esas tierras provinciales a las afueras de Roma, que el Estado lo que daba se la daba en concesión a particulares para su explotación, pero eran tierras ambas imprescriptibles, es decir, no eran usucapibles, más bien, que la expresión del derecho romano. Entonces, cuando hablamos de la enfiteusis, estamos hablando son de tierras incultas, tierras que
eran vírgenes con el fin que el enfiteuta, es decir, en su calidad de colono, pudiera explotarlas económicamente, a cultivarlas y hacerlas producir. A cambio de eso, pues le tendría que dar un porcentaje de la producción al Estado en dinero, o en su defecto pagarle un precio, ya un canon estable y determinado. O se paga un porcentaje o se paga un canon determinado que se llama vectigal. Entonces la enfiteusis, ¿qué es? Es un derecho real que se concede al colono o un particular llamado enfiteuta, en el cual se le da el goce pleno del Fondo Provincial del Estado a través de los municipios. Son tierras incultas con el fin de cultivarlas, explotarlas económicamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el enfiteuta o colono? Pagar una renta llamada vectigal. ¿Sí? Igualmente, ese colono, el enfiteuta, debe cultivar, tiene que pagar impuestos y tiene que pagar renta. O sea, le tiene que pagar al Estado impuestos de una tierra que es del Estado. Pero bueno, esa es la enfiteusis. O sea, el Estado lo que se le diera es de la carga, porque simplemente el Estado gana todo. El Estado entrega la tierra inculta, no invierte un solo peso, y a su vez el enfiteuta invierte todo su capital en hacerla productiva, hace productiva la tierra y le paga encima al Estado por la productividad. Pero es una tierra que nunca podrá ser usucapible, ¿sí? No es usucapible, porque no adquiere la propiedad de la misma. Sin embargo, el enfiteuta puede ceder su derecho real y se lo puede ceder a terceros por un acto entre vivos, o también se puede transmitir a herederos por causa de muerte. Es un derecho heredable. Lo que pasa es que es un derecho, digamos que a perpetuidad. Sin embargo, ese derecho no va a ser nunca, ese derecho no se va a transformar nunca en adquirir la propiedad adquiritaria sobre la tierra del Estado, porque son tierras no usucapibles. ¿Cómo se extingue la enfiteusis? Adivinen cómo se puede extinguir. Porque no paga impuestos el enfiteuta, o porque no paga el canon o la renta, llamado vectigal, o porque no cultiva, o porque el predio se destruyó totalmente. Por esas causas se extingue. Para varios actores doctrinantes, la enfiteusis es un verdadero arrendamiento a perpetuidad, pero es que el arrendamiento es una naturaleza jurídica distinta, es un contrato. Y aquí lo clasificamos, y la mayoría de la doctrina lo clasifica, como un derecho real constituido en favor del enfiteuta. Es un derecho que se puede llegar a heredar, es un derecho que se puede ceder, pero pues es un derecho real. Y el enfiteuta además adquiere los frutos, además por accesión de frutos, adquisición de frutos. Bueno, esa es la enfiteusis. Entonces en la enfiteusis, fíjense bien cómo era la diapositiva. Es una tierra cultivable, ¿no? Inculta, pero cultivable. ¿Quién la vuelve cultivable? El enfiteuta, no el Estado. El Estado se la da virgen. Y el enfiteuta lo que hace es cultivar la tierra, producirla económicamente y pagarle al Estado con parte de la producción, impuestos y todo lo que tenga que ver con la explotación de la tierra corre por cuenta del enfiteuta. Vamos al superficiario. ¿Quién es el superficiario? El superficiario es el titular de un derecho real que es concedido por el Estado, otra vez a través de las tierras provinciales, pero lo que pasa es que ese derecho es sobre tierras urbanizables. Aquí ya no son tierras incultas y vírgenes, sino son tierras que son urbanizables, no urbanizadas, son tierras urbanizables, es decir, que son tierras cuyo uso del suelo es posible explotarlo a través de la construcción. Entonces, aquí la cosa cambia un poco. ¿Por qué? Porque el derecho real se le concede a un colono llamado superficiario, quien va a gozar plenamente del Fondo Provincial del Estado, porque no son tierras ya incultas, sino urbanizables, con el fin de que edifique en él y que lo explote económicamente, o sea, lo ponga a producir, sea a través de la renta. Entonces, digamos que es hacerlo fructificar no en forma natural, sino en forma civil. A cambio, se paga una renta llamada salarium. Fíjense que en la enfiteusis el reconocimiento o canon se llamaba vectigal. Aquí en la superficie, el superficiario paga una renta llamada salario. De igualmente, el superficiario tiene que edificar, tiene que pagar impuestos sobre la tierra y tiene que pagar renta. De
de la misma forma no adquiere la propiedad porque no es usucapible, o sea, siguen las mismas características de la enfiteusis. Pero puede ser su derecho a terceros por acto entre vivos. De igual manera es transmisible mortis causa, o sea, es transmisible por causa de muerte. En eso también se comparte por la enfiteusis. ¿Cómo se extingue la superficie? De la misma forma casi que se extingue la enfiteusis. Se extingue porque el superficiario no paga renta, o no paga impuestos, o no edifica. O también se puede extinguir porque se destruye totalmente la construcción, salvo que el superficiario la pueda volver a levantar. Para muchos doctrinantes, la superficie es un verdadero arrendamiento a perpetuidad y a largo plazo. Y esta figura del derecho de superficie se hizo extensivo a las relaciones entre propietarios particulares. Entonces uno colocaba el predio, el otro colocaba la edificación e iban miti miti. Las ganancias se repartían recíprocamente. Eso es el derecho de superficie. Muy bien, vamos con la hipoteca. Vamos a ver ahora los derechos reales de garantía, como la prenda y la hipoteca. ¿Qué es la hipoteca? Hipoteca. Entonces la hipoteca es un derecho real, accesorio y de garantía que recae sobre una cosa inmueble o mueble de gran tamaño y que es ajena. Siempre va a recaer sobre un cuerpo cierto, un cuerpo que está perfectamente determinado en cuanto a sus individualidades, que son únicas e irreemplazables e irrepetibles. Entonces es un derecho real porque recae sobre una cosa. La cosa puede ser inmueble casi siempre o puede ser mueble de muy gran tamaño. Esa cosa es ajena. Es accesorio porque depende siempre de la existencia de una obligación principal, y es un derecho de garantía, ya que garantiza a sí mismo el cumplimiento de la obligación inicial, de la obligación principal. Por eso hablamos de un derecho de garantía. Garantiza el cumplimiento de una obligación principal que es de género. La hipoteca es un derecho real sancionado por el pretor, porque esta hipoteca nace de un pacto innominado. Ese derecho real nace de un pacto innominado del mismo nombre, un pacto innominado, un contrato innominado. El acreedor hipotecario no tiene derecho a la detentación material de la cosa. Esa es la diferencia con la prenda. El acreedor hipotecario no detenta para sí la cosa dada en hipoteca. La hipoteca sigue permaneciendo en poder del deudor o el constituyente de la misma, sino que sirve de respaldo o garantía de la obligación principal. El derecho, por consiguiente, del acreedor hipotecario lo tendría que ejercer no sobre la detentación material de la cosa hipotecada, sino a través de un documento escrito que contiene el pacto innominado de hipoteca, porque no está sancionado por el derecho quiritario, sino está sancionado por el pretor. Por lo tanto, ese pacto se establecía por un pacto accesorio a la compra-venta. Por lo mismo, el derecho de hipoteca se establecía por la mancipatio o la injure cessio. Mancipatio o la injure cessio. El derecho de hipoteca, el derecho real de hipoteca, se extinguía porque se haya pagado totalmente la obligación principal a la cual accede, por la pérdida total de la cosa hipotecada, por confusión, es decir, porque el acreedor hipotecario adquiriera la propiedad de la cosa hipotecada, por la prescripción de la obligación principal, que eran dejar pasar 40 años sin cobrar la obligación principal. Entonces prescribe la obligación principal, o sea, prescribe la acción de cobro, la acción de la obligación principal, o de la acción hipotecaria, que la acción hipotecaria prescribe en 20 años. La obligación prescribe en 40 y la acción hipotecaria prescribe en 20 años. Eso es la hipoteca. Ahora vamos con la prenda, que es otro derecho real, accesorio y de garantía. Pero la diferencia con la hipoteca es que la prenda se constituye sobre cosas muebles. Y se constituye sobre cosa mueble porque implica la prenda siempre la detentación de la cosa materialmente por parte del acreedor pignoraticio o prendario. ¿Por qué pignoraticio? Porque la prenda en la voz latina de los romanos se entendía como pignus, por eso es la pignoración, pignoratitio, pignorar.
Pignorar es prendar, es dar en prenda, dar en garantía una cosa mueble por el pago de una obligación principal. Esa cosa mueble obviamente es ajena, es de cuerpo cierto, y era de propiedad bien sea del deudor de la obligación principal o un constituyente que prestara la garantía para caucionar la obligación principal. Por eso hablamos que la prenda, al ser accesoria, garantiza el cumplimiento de una obligación principal que es de género. Nace del contrato real de prenda, así como la hipoteca nace de un pacto innominado sancionado por el pretor. El contrato real de prenda es sancionado por el derecho pretoriano también, pero es un contrato que se perfecciona con la entrega de la cosa. Y con la entrega de la cosa surge inmediatamente el derecho real de prenda. Una cosa es el contrato de prenda, otra cosa es el derecho real de prenda. El contrato de prenda se hace entre dos partes, entre el acreedor prendario y el constituyente de la misma. Pero el derecho de prenda solamente lo ejercita el acreedor prendario, porque es el poder jurídico que tiene el acreedor prendario frente a la cosa dada en garantía, y lo hace a través de la detentación material de la cosa. Así como la hipoteca, ese poder jurídico lo hace o lo ejercita el acreedor hipotecario es a través del documento escrito, porque no tiene la detentación material de la cosa inmueble, la prenda, ese ejercicio, ese poder jurídico, lo ejercita a través de la detentación material de la cosa mueble, que se le entrega en señal de garantía de pago de la obligación principal. El acreedor prendario sí tiene entonces la detentación material del bien. Su poder jurídico lo ejerce a través de la posesión de la cosa. Aquí sí tenemos que emplear la palabra posesión y no mera tenencia. ¿Por qué? Porque en el evento en que le lleguen a incumplir con la obligación principal, ¿qué es lo que tiene que hacer el acreedor prendario? No es quedarse con la cosa, sino que tiene que ejercitar la acción correspondiente para obtener la pública subasta de la cosa y poder pagarse con los frutos de la venta forzada de la misma. Por eso es que la entrega no es una simple entrega con la tenencia, la detentación material de la cosa, sino que constituye una posesión muy sui generis. Es una posesión diferente a la posesión que es un prerequisito para adquirirla por uso capión. Aquí la posesión es porque si eventualmente le llegan a incumplir con el pago de la obligación principal, el acreedor prendario tiene que ejercitar sus acciones judiciales, dentro de las cuales está tener que disponer a través de una venta forzada de la cosa prendada. Es por eso. Puede acompañar la prenda un anticresis, que es decir, que se vaya pagando la obligación principal con los frutos de la cosa dada en prenda, si la cosa es fructífera. Entonces, eso es el anticresis, que se vaya pagando la obligación principal con los frutos de la misma. Entonces, puede o no conllevar la anticresis esa prenda. Igualmente, el derecho de prenda se podría extinguir por el pago total de la obligación principal, ya que es un derecho accesorio y de garantía. Si la obligación principal se extingue, es obvio que la prenda ya no tenga razón de ser. Por eso sigue la suerte de la obligación principal. Igualmente se extingue por la pérdida de la cosa prendada o pignorada. ¿Por qué? Porque la cosa mueble es de cuerpo cierto. Entonces, una vez el cuerpo cierto se extinga, pues simplemente la prenda igual. Se puede extinguir por confusión. ¿Qué significa eso? Que el acreedor pignoratizio haya adquirido la cosa prendada, o sea, haya adquirido la propiedad de la cosa prendada. Entonces se extingue la prenda. Por la prescripción de la obligación principal, que son 20 años en la prenda, o por evicción. La evicción, ¿qué es? Es despojar de la cosa al acreedor prendario por parte de un tercero que alega a través de un proceso un mejor derecho. Entonces, por sentencia judicial se ve privado de la cosa pignorada porque el tercero, que puede ser el propietario de la cosa, realmente solicite la reivindicación de la misma. Eso es lo que se llama la evicción, que la persona, en este caso el acreedor prendario, se ve despojada por sentencia judicial de la cosa pignorada, ya que un tercero demostró un mejor derecho sobre la cosa. Y en ese sentido, tiene que salir a la evicción. También por eso se puede extinguir la prenda, por el ejercicio de la acción de saneamiento por evicción. Y por estelionato, que es cuando un constituyente deudor
pues da en prenda una cosa que está comprometida en otras obligaciones. Eso se llama el delito de estelionato, es el ocultamiento del saneamiento de la cosa, porque ha estado comprometida en otras obligaciones principales. Bueno, con esto terminamos los contenidos de la unidad número 5 con respecto a los derechos reales patrimoniales, el régimen patrimonial de los derechos reales. Entonces, muy juiciosamente van a estudiar esos contenidos curriculares para un quiz que se va a hacer el próximo miércoles con el fin de evaluar sus conocimientos adquiridos. El quiz es sobre los modos de adquirir la propiedad y sobre todos estos derechos reales que se establecen posteriormente con esta exposición. Muchas gracias y una buena noche para todos.